Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender cuál era la naturaleza de Adán original, para que de este modo podamos entender cuál era la naturaleza de Cristo. Porque creo que la mayor confusión está aquí precisamente. Nosotros no entendemos cuál era la naturaleza de Adán, por lo tanto no podemos entender quién es Jesucristo. Ayer alguien me hacía una pregunta en este sentido, a pesar de haber tratado de explicar precisamente en la reflexión, ¿verdad? Estas realidades. Y queridos, yo no lo sé qué está pasando. Bueno, sí sé, pero no entiendo por qué no lográis entender. Como si yo fuera un ser especial. Y créanme que no lo soy. No soy ningún ser especial. Entonces yo no logro entender de por qué no se entiende esta realidad. Tenemos textos de sobra. Esta mañana, porque hoy no tenía intención de hacer ninguna reflexión, ¿verdad? Pero cuando me encuentro con tanta incomprensión, o sea, me quedo literalmente consternado. Y creo que no logréis comprender, mis amados, cómo de importante es este mensaje. Hoy espero que por la gracia de Dios podéis volver a ver que una y otra vez en este ministerio os he traído textos para que podáis entender que estamos bajo engaño, mis amados. Esto no son bromas. Y no estoy hablando por hablar. Pero cuando estamos tratando este tema, o sea, yo me quedo sin palabras literalmente. Y no queréis escuchar. Créanme, os vais a quedar aquí. Eso no es amenaza, no es meter miedo, no. Esta es la mayor expresión de amor que os puedo dar. Es la advertencia. Y lo que os estoy contando está escrito, mis amados. Estáis bajo engaño y no queréis entender. A pesar de todos los esfuerzos. A pesar de todos los esfuerzos. No queréis entender. Y os vais a quedar aquí. Desgraciadamente. Sin embargo, también no quiero dejar un mensaje incompleto. Sin embargo, hay gente, también ayer alguien me dejó un mensaje tratándome de ayudar, ¿verdad?, con el tema de dar visibilidad a este ministerio, ¿verdad? Ahora, quiero deciros algo, mis amados. Agradezco todas vuestras intenciones. Llevo muchos años en las redes. Sé lo que debo de hacer, sé lo que no debo de hacer. Sé lo que hay que hacer. Créanme, no se puede tener el Espíritu de Cristo y andar ignorante. Ahora bien, quiero que entendáis algo. El mensaje de Dios no tiene que ir maquillado. El que tiene que revelar la verdad, es decir, esta obra es de Cristo en realidad. Nuestro trabajo es presentar la verdad. Hay gente que se imagina que yo trato de convencer a alguien de algo. Y esto me da risa, pero al mismo tiempo termino llorando. Porque, amados, el que tiene que convencer es Cristo. Y para eso necesitáis el Espíritu. Sin el Espíritu de Cristo, puedo hacer yo o cualquier hombre sobre faz de la tierra lo que queramos. No vas a ser convencido.
Y cuando uno tiene el Espíritu de Cristo, lo escrito se convierte en su única regla de vida. No tenéis que preguntarme a mí nada. Aunque yo puedo estar de ayuda, podéis hacer preguntas y yo trataré de, como ayer. A la pregunta que me hizo, yo le di una respuesta, tratando de darle una pauta para que se abra los ojos y que pueda entender una realidad. Pero no, porque me devolvió una respuesta a la cual ni me canso en contestar. Porque si me pones una pregunta a la cual tú ya tienes respuesta, tú ya tienes una respuesta, aunque sea incorrecta, pero es igual. En la misma reflexión, lo decía Cristo, no digo yo. Yo simplemente repito lo que estaba escrito. Si tú no vacías tu mente de lo que tú crees saber, yo no tengo tiempo para perder, lo siento de mi alma. Vuelve a ver la reflexión, vuelve a hacer análisis de texto forense. Si no haces lo que hago yo, no como yo. Trata de captar ideas. Ayer la otra persona me dijo que ya encontró en unas cuantas reflexiones, porque acababa de descubrir el canal, ya encontró varias perlas preciosas en algunas reflexiones. Pues eso es lo que hay que hacer. Estudiar. El que tiene que convencer es Cristo. Yo puedo tratar de contestarte, darte alguna pauta. Pero si alguien se espera que yo le vaya a convencer, yo no soy tu hombre. Te estás equivocando. Yo no soy tu hombre. Yo ya entendí cómo funciona esto y ya me he tomado suficiente tiempo para explicároslo a vosotros también. Si no queréis entender, si tenéis un velo que os impide ver, lo primero que tenéis que hacer es poneros de rodilla y no levantaros hasta que tengáis la seguridad que en esta pelea con Cristo habéis recibido la bendición. Porque Gabriel no tiene que convencer de nada. Yo no soy sumo sacerdote de nada y de nadie. Yo soy una voz, la voz audible, pero nada más. La obra no es mía, no soy yo el que hace estas cosas. O es Cristo o hay de nosotros. Hay de mí también, ¿verdad? Si no es Cristo, es un espíritu extraño, hay de nosotros, ¿verdad? Así que espero, mis amados, que entendáis que no hace falta maquillar el mensaje. Ayer alguien me dio consejos, ¿verdad? Y dije, estoy dispuesto a cambiar la imagen de fondo, las miniaturas, porque me decía que probablemente las miniaturas son todas iguales y, pues, en fin, la gente puede quedar confundida. No debería. El que tiene hambre, tiene hambre. Hay gente que sigue este ministerio desde hace años y nunca se han quejado que, oye, que siempre es la misma imagen. En fin, el que quiere entender, entiende, ¿verdad? Y yo no necesito números. Yo cuando estoy hablando de seguidores, lo que estoy tratando es decir de que hay una incomprensión tremenda del mensaje. Y lo que trato de resaltar es el engaño del enemigo. Eso es lo que trato de resaltar. A mí me da igual que me sigue 1 o 100.000 millones. Me da igual. Honestamente, me da igual. A quien le tiene que importar es a vosotros, mis amados. Vosotros deberíais de entender que al final del tiempo, ya estamos en el final del tiempo, Dios enviará sus mensajeros. Y vosotros deberíais de estar atentos quiénes son estos mensajeros enviados por Dios. Porque no se olviden, cada vez que Dios hace una obra, el enemigo la copia. Y vosotros tenéis que entender quiénes son mensajeros enviados por Dios, quiénes transmiten la palabra de Dios, quiénes transmiten escrito está, puro, sin contaminar, y quiénes no. Siempre el enemigo ha copiado y ha hecho
una obra de confusión al mismo tiempo que Cristo trató de revelar una verdad. ¿Queréis entender esto? 1888, mis amados. El enemigo de Dios sabía que iba a pasar algo. Iba a pasar algo. Lo sabía. Él entendió los 40 y pico años de lo que dura una generación. Y él entendió que desde 1844, durante esta generación, estudió salida de Egipto, entendió entrada en Canaán. Es que él se conoce mejor que nosotros el Evangelio. Entonces él se anticipó. ¿Qué hizo? Creó división, discusiones sobre temas que están en la Biblia y cosas por estilo. ¿Y ahora? Pues lo mismo, mis amados. Si nosotros no entendemos el Evangelio, si nosotros no somos astutos como la serpiente y no nos anticipamos, ¿qué crees que va a pasar? Mega cosas, espectáculo, lo que nos parezca a nosotros, menos la verdad. Porque me quedo sorprendido de afirmaciones que hacen algunos hermanos, pretendiendo que están acompañados por Cristo. Yo me quedo sorprendido. Lo digo honestamente. Yo os lo digo, me estoy riendo porque me entra esa risa tonta. O sea, no entiendo, yo no entiendo. Literalmente, no entiendo. Aún sabiendo qué es lo que está pasando, porque acabo de comentaros. El enemigo está obrando. Eso es lo que está pasando. El enemigo está obrando. Y lo que Dios necesita son mentes despiertas, conectadas con Él. De otro modo no vamos a entender. Uno de los consejos que me dio ayer este hermano, al cual le agradezco, me pedía que no tengáis en la pantalla todo el tiempo el escrito, sino que haya un mayor acercamiento y que esta imagen sea grande. En todo caso, si queréis, quito la imagen. Pero no a mí me tenéis que ver. Si no está escrito, está. Cierro la persiana y me quedo quieto. Yo no necesito maquillar el mensaje, mis amados. Quiero que entendáis esto. Nosotros no necesitamos imágenes bonitas y presentaciones pomposas y mega no sé qué. Es que Cristo no obró así. Es como pedirle a Cristo, oye Señor, siempre vas con la misma camisa y este pelo descuidado y no sé qué. Esto es una locura. Es una locura. El Evangelio tiene que penetrar por su mensaje, no por quien lo presenta. Si queréis, a partir de mañana voy a hacer lo que hizo un pastor cuando tomó una iglesia por ahí en Estados Unidos. Se puso ropa de mendigo, entró en la iglesia, se colocó en el último banco y asistió en la iglesia. Y los ancianos de iglesia estaban esperando que llegue el pastor para que lo pueda presentar. Y él se quedó quieto, hasta que salieron los ancianos y decir, lo sentimos, pero no sabemos qué está pasando porque el pastor no llega. Y entonces el pastor, detrás de la iglesia, con ropa de mendigo, se levantó y dijo, lo siento, pero como nadie me ha preguntado nada, he entrado en la iglesia, me he sentado en el banco, nadie se ha dirigido a mí, yo soy el pastor de la iglesia. Este mensaje tiene unas profundidades, mis amados, de la hipocresía que experimentamos. Esa es nuestra iglesia. A eso nosotros llamamos iglesia. Así que no me tenéis que ver a mí. Si el mensaje no os cuenta nada, no me queda más que ponerme de rodillas y pedirle a Dios,
Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Vamos a tratar de entrar en nuestra reflexión, mis amados. El hombre había de llevar la imagen de Dios. Vamos a ver realidades profundas, mis amados. Mientras creemos saber la verdad, somos tremendamente ignorantes. Por esto este mensaje no penetra. Porque creemos saber la verdad, pero la realidad es que tenemos una ignorancia que Himalaya se queda cortito de altura. Se queda cortito de altura. El mensaje de ayer o anteayer decía, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen inteligencia, razonamiento, pero no entienden. Y esta es la desgraciada realidad en la cual vivimos, mis amados. Y lo peor, que no queremos ni reconocer, ni entender, ni escuchar, ni tomar en cuenta esto, porque vosotros decís, este Gabriel no tiene otra cosa que hacer. Y la verdad es que tengo muchas cosas que hacer. He escogido ayudaros a vosotros mientras tengo plantas que plantar en la huerta, mientras me he quedado más de 2 semanas retrasado en los trabajos que tengo que hacer, lo que quiere decir que tendré que cortar por lo sano y trataré de ayudaros lo que pueda y intentaré dejar esto más flojo un poco, porque si no, este año no voy a tener producción en la huerta. Si sigo con este ritmo, va a ser que no. Pero ¿sabéis por qué hago esto, mis amados? Porque yo sé que no queda tiempo. Hoy lo vais a ver por lo escrito está. Lo vais a ver por lo escrito está. Estamos ante la traslación de los redimidos. Tan cerca estamos. Pero no queremos entender, desgraciadamente. Fijaos, vamos a ver cuál era la naturaleza de Adán. Dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios. Y ahora nosotros necesitamos entender el diccionario del cielo. Siempre he tratado de ayudaros a entender el diccionario del cielo. ¿Qué está detrás de estas palabras? ¿Qué significa la imagen de Dios? Y dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios. Esto significa su espíritu, su naturaleza. Eso es lo que tenía que llevar el hombre. Y vamos a tratar de entender esta realidad hoy. Dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios, el espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, tanto en la semejanza exterior, y luego vamos a ver con Adán qué es lo que pierde en Edén. Y os invito a que estéis tremendamente atentos a este párrafo, porque luego cuando terminaremos nos explica ingeniería inversa. ¿Qué perdió Adán? ¿Qué tenía y qué perdió? Y vamos a ver el hombre Jesucristo. ¿Qué es lo que tenía? ¿Coincide con lo que tenía Adán? ¿O no? Atentos. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder acudir a la boda del Cordero? Nos habla de una ropa blanca y de un carácter. ¿Qué representa eso? Por eso os digo, estad atentos, porque cuando Dios habla, si no tenemos el Espíritu, la Shekinah en orden, no entendemos. ¿Cómo termina la historia del mundo? Con la boda del Cordero, uniéndonos ¿a quién? Al Padre. Pues esto es ingeniería inversa.
Fijaos, ¿qué tenía Adán? ¿Qué perdió? ¿Y qué es lo que tiene que volver a tener? ¿Verdad? Cuando digo Adán, entiéndase el hombre. Y nosotros necesitamos entender qué tenía Adán para ver si lo que tenía Jesucristo coincide. Porque necesitamos entender quién es Jesucristo. Este es el mayor engaño de la historia que nosotros, hasta hoy, nosotros no sabemos a quién adoramos. Y lo digo con autoridad y con conocimiento de causa. Estamos adorando a un otro Dios. Lo decían los hermanos en el Congreso de 1950. Hermanos, estamos adorando a un otro Cristo. Y ni siquiera lo sabemos. Y los hermanos se quedaron boquiabiertos y dicen, ¿pero qué dices? Sí. Hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver, mis amados. El mayor engaño de toda la historia de la humanidad. Este es. Fijaos. Vuelvo a repetir por tercera vez, os pido perdón. Pero necesitamos entender esto. El hombre había de llevar la imagen de Dios, el Espíritu de Dios, y esto significaba que, tanto en la semejanza exterior, la ropa, esto lo entenderemos al final, ¿verdad? Como en el carácter. Escribiré la ley en vuestra mente, dice las Escrituras, ¿verdad? Dice, atentos aquí, aunque únicamente Cristo, ¿cuál Cristo? Este del cielo, uno igual a Dios. Porque aquí hay una confusión tremendísima que los hermanos no comprenden. Cuando hablan del Espíritu Santo no saben de lo que hablan. Ese es el problema. Dice, aunque únicamente Cristo es la misma imagen. Adán tenía la imagen de Dios, pero Cristo tiene la misma imagen. Hay una distinción tremenda. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Cristo tiene o tenía la misma imagen, la misma naturaleza, el mismo espíritu que el Padre. Pero Adán tenía la imagen de Dios, no la misma, sino la imagen de Dios, el espíritu de Dios. En cierta medida, nosotros, reflexiones para atrás, os traté de hablar de esto. Porque cuando nos habla el candelabro que está en el lugar santísimo, ¿verdad? Enfrente de la mesa de los panes, tiene 7 brazos, que tienen muchos significados, pero yo creo que uno de estos significados significa la medida del Espíritu de Dios. Los querubines tienen una medida y su función. Los serafines tienen su medida y su función. Los ángeles tienen su medida y su función. El hombre tiene su medida y su función en el universo de Dios. Todo tiene un propósito. Por lo tanto, lo que nos trata de decir aquí es que el hombre tiene el Espíritu de Dios, pero no tiene el mismo Espíritu. El único ser que tiene este mismo Espíritu en todo el universo era Cristo. Y digo era Cristo porque el hombre Jesucristo no es este Cristo del cielo. Por eso nosotros no entendemos, porque las Escrituras utilizan el Espíritu de Cristo y el hombre Jesucristo. Y no es lo mismo. Y allí hay una confusión con la cual el enemigo está jugando. La sierva deja claro cuando habla del agente celestial, lo llama el agente celestial, el representante del hombre Jesucristo. Porque esta es la vida de la cual él se despoja. Enseguida hablaremos de esto, ¿verdad? Pero quiero ayudaros a entender porque hay una confusión tremenda, mis amados. Y nosotros no comprendemos esta realidad. Por eso estamos tan confundidos y por eso decimos cosas. A mí me encantaría compartir vuestro trabajo. Pero cuando escucho a uno
que los misterios son misterios y que hay que dejarlos que sean misterios porque no pueden ser descubiertos. Digo, ya sé. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? Predicar medio verdades, esto tiene un significado. Por tanto, yo no puedo compartir medio verdades. Estamos al final del día de la expiación y nosotros todavía no entendemos que el campamento de Israel ha de ser purificado. Entonces yo no puedo participar de una obra de confusión. Aunque algunos hermanos, yo sé que se me enfadan. Yo comparto cuando hay verdad. Cuando hay media verdades, no voy a compartir nada de esto. Porque yo quiero que el campamento de Israel sea purificado. Yo no puedo participar de la obra de confusión. Lo siento de mi alma. Y no es porque no tengo ganas de participar, lo tengo. Pero si no escucho verdades, yo media verdades no voy a compartir. Lo siento de mi alma. Dice, aunque únicamente Cristo es la misma imagen, es decir, tiene la misma naturaleza que el Padre, o tenía, es que tenemos que hablar de tecnicismos aquí, porque es que por eso no entendemos, ¿verdad? Dice, atentos, dice, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Y cuando tú le estás tratando de explicar a los hermanos esta realidad, ellos te dicen, no, que tú quieres ser como Dios. Y tú estúpido. Y lo siento de mi alma que tengo que decir esto. ¿Cuántas veces he dicho yo, limpia tu basura de la mente? Y trate de entender lo que te está diciendo Dios, porque aquí yo no puse ni una coma. El hombre fue creado a semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía su espíritu. Tenía su espíritu. No el mismo espíritu, o sea, no la misma naturaleza que tiene Cristo. Pero tenía naturaleza divina. ¿Verdad? Por lo tanto, nosotros si no entendemos esta realidad, por eso no entendemos quién es Jesucristo. Por eso no entendemos el segundo Adán. Por eso no entendemos su obra y qué pasó en la cruz. Por eso digo yo una y otra vez que nosotros adoramos a un otro Jesucristo, pero no al verdadero. Este es el dilema del Carmel, que mucha gente no quiere entender hoy. Y por eso experimentará la misma experiencia que tuvo Israel. Perecerán. Y perecerán. Dice, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice todo el Evangelio? ¿Cómo podemos estar nosotros en armonía con la voluntad de Dios? Cuando estamos unidos a la naturaleza divina, cuando tenemos su espíritu. Eso es lo que trata de explicarnos. Eso es lo que trata de explicarnos el día de la expiación. Por eso Cristo le dije, Jesucristo, le dije a Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro no entiendes el día de la expiación? ¿No entiendes que tienes que estar unido con la naturaleza divina? Que esto es la restauración. Este es el propósito del día de la expiación. Ser restaurados. ¿Cómo que no entiendes? Y hoy Jesucristo lo dice porque yo lo digo. Y yo no digo mis palabras. Son suyas, está escrito. Lo mismo diría. ¿No entiendes tú el día de la expiación? ¿Y tú eres el pueblo escogido? Venga. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Atentos a lo que dice aquí. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Semejanza con Jesucristo. Traten de entender. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. ¿Cómo era capaz Jesús de entender todo a su alrededor? ¿Cómo era capaz Jesús de anticiparse a situaciones? ¿Cómo? Nosotros entendemos cuál era la condición del primer Adán.
Porque nosotros no estudiamos quién era el primer Adán. Y al no entender cuáles eran sus características, por eso nosotros no entendemos en Jesucristo. Nosotros creemos que un semidios, una cosa por estilo. Y nada más falso. Nada más falso. Porque el texto es lo suficientemente claro. Pero esperen, que estamos apenas en la introducción. Os tengo preparados textos para demostraros que no entendéis. No entendéis. Dice, sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón, de la Shekinah, de la ley. ¿Verdad? Dice, era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios. ¿Que representaba qué? Semejanza exterior, la ropa, ¿verdad? Y el carácter. Era feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia. Atentos. ¿Perfecta obediencia a quién? A la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. ¿De dónde reparte Jesucristo vida? ¿Con quién tenemos que estar unidos nosotros en la boda del Cordero? Con el Padre. Ahora vuelvo a preguntaros, ¿qué decía el hombre Jesucristo? El segundo Adán, que estaba unido con la naturaleza divina. Él tenía la imagen de Dios. No, ya no era la misma imagen. Y ahora vamos a entender por qué. Jesucristo tenía la imagen de Dios y tenía todas esas características que nos habla del primer Adán. ¿Verdad? ¿Y estaba conectado con quién? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Y esto pasaba con Adán también? ¿A quién era obediente Adán? A la voluntad del Padre. ¿Y a quién era obediente Jesucristo? A la voluntad del Padre. ¿A quién vino a revelar Cristo? Jesucristo. Al Padre, la ley. ¿De dónde había caído Adán? De esta ley. De esta imagen de Dios, de esta naturaleza divina de Dios que estaba en él. ¿Alguna semejanza con Jesucristo? ¿Algún parecido? ¿Era Jesucristo diferente al hombre en origen? ¿Era diferente? En absoluto, mis hermanos. En absoluto. Y esto está revelado a patriarcas y profetas. Lo mismo cuando algún hermano por ahí por Argentina, no quiero darle su nombre, ¿verdad? Para que no se haga ningún tipo de interpretaciones, ¿verdad? Decía, cuando yo leí el patriarcas y profetas y entendí que en el cielo solo había dos, se dio cuenta que la doctrina de la Trinidad era falsa. Muy bien. Pues vamos a volver a patriarcas y profetas. Y vamos a entender quién era Adán, porque a ver si podemos entender quién era Jesucristo. Si hay algún parecido. ¿Lo hay? ¿O no lo hay? Espero que alguna mente pueda despertar. Porque ahora vamos a ver quién era Jesucristo. Fijaos. Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tuvo ningún problema cuando Adán
cometió pecado en renunciar a ser la misma imagen de Dios y tomar la naturaleza del hombre que tiene la imagen de Dios en su origen, ¿verdad? Por lo tanto, dice, sino que se despojó a sí mismo. Algún hermano en una charla, debate que tuvimos, me estaba preguntando, ¿dónde está diciendo que Cristo, este uno igual a Dios, se despojó de sí mismo? Pues este es un texto, pero no es el único. Se despojó a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos a ver lo que nos dicen los textos. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Eso qué significa? El Verbo se ha hecho carne, se ha hecho uno como nosotros, como el primer Adán, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Y yo pregunto, porque una de las cosas que yo le contesté a este hombre ayer, para que pueda entender, ¿quién murió en la cruz? Uno semejante a los hombres, no semejante a Dios. Y si no murió en la cruz uno semejante a Dios, ¿dónde y quién pagó el precio por el pecado? Eso también lo vamos a ver hoy. Por lo tanto, dice, está en la Biblia, o sea, es que no hay lugar de interpretación. No necesitas ni interpretar, te lo está diciendo literal. Mi pregunta es, ¿y cuando lees este texto, qué entiendes? ¿Y por qué no entiendes bien? Por la tradición, por lo que te están contando. Entonces tú no crees en este Jesucristo. Tú crees en un otro Jesucristo que te lo están contando los hombres y sus filosofías, pero no el Evangelio. Tú no crees en este Jesucristo. Tú no crees que el Verbo se ha hecho carne. Tú no crees esto. Por lo tanto, tú no crees en este Jesucristo. Tú crees en un otro Jesucristo. Y yo pregunto, ¿y quién te predicó a este Jesucristo? ¿A quién estás escuchando? Por encima de lo que está escrito. Dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y atentos, ¿por qué era necesario que sea semejante a los hombres? Porque tenía que ser semejante a Adán. Para poder redimir a Adán, la humanidad, tenía que ser semejante a Adán. Si no era semejante a Adán, él no podía haber hecho esta obra. Porque uno como Dios puede hacer lo que quiera. Necesitábamos uno como Adán. Y lo escrito está lo revela claramente. El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, dejó de ser Dios y se hizo hombre para demostrar que la ley de Dios es buena. Que el hombre puede obedecer. Por eso se hizo hombre. Necesitábamos que sea como nosotros. Y eso es lo que está diciendo el texto. Lo que no entiendo yo es qué leéis vosotros. Esa es mi pregunta fundamental. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice. ¿Pero por qué hasta la muerte? ¿Por qué era necesario que sea obediente hasta la muerte? Pues claro, él tenía que demostrar que el hombre puede obedecer, pero había alguien que no quería que demuestre esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo este alguien? Pues trató de hacerlo pecar hasta matarlo. Eso es lo que pasó. Y dije, y muerte de cruz. Otro texto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, hombre.
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos su gloria. La pregunta es, ¿qué gloria? Esta imagen de Dios que tenía el primer Adán. Esto que es, él no paraba de decir una y otra vez, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Con quién estaba conectado Adán? Con el Padre. Hacía la voluntad del Padre. ¿Y el segundo Adán? Pues igual. Igual, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Y en la boda del Cordero? ¿Con quién nos quiere conectar Cristo? Nuestro hermano mayor. Jesucristo, perdón. Nuestro hermano mayor. El que venció. ¿Con quién nos quiere conectar? Con el Padre. De nuevo, esa es la restauración. Este es el propósito del día de la expiación. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? El problema está en que nosotros estamos creyendo a un otro Jesucristo, un evangelio de generaciones contaminado, y en lugar de quedarnos con lo que está escrito, nosotros suponemos creer, entender lo que está escrito. Porque esto me pasó ayer. Ayer le doy una respuesta conforme con lo que está escrito. Si el Verbo se ha hecho carne y se fue a la cruz, ¿quién murió ahí? Y mientras el hombre me decía, es que Dios no puede morir, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Y empezó a explicarme cosas de que Cristo perdía la identidad, en fin, unas cosas que no hace falta ni comentarlas. Y no le contesté nada más. Digo, si la tienes claras, no sé para qué me preguntas. Si tú la tienes claras, ¿para qué me preguntas? Yo te estoy contando lo que está escrito. ¿No estás dispuesto a entender? Es tu elección. ¿Qué se supone que debo de hacer yo? ¿Convencerte? No. Yo no soy tu hombre. Hay otros que tratan de convencerte. Yo no. Yo te explico la verdad y luego haz tu trabajo. Tú tienes que hacer tu trabajo como yo. Si no, no puedes tener a Cristo. Tú puedes contarme lo que quieras, pero yo ya te lo digo desde el primero. ¿Por qué? Yo ya estoy pasando por este camino. No puedes tener a Cristo. Mientras no te quedes con lo que está escrito, puedes contar historias. Es tu elección, la respeto. Pero entonces no me preguntes cuando ya tienes respuestas predefinidas. Si no estás dispuesto a escuchar, ¿qué se supone que tengo que hacer yo? ¿Convencerte? No. Lo vuelvo a repetir. Yo no soy tu hombre. ¿O el Espíritu de Cristo el que convence? ¿O no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda hacer esto? Así que ni lo intento. No tengo tiempo para perder. No, yo trato de explicarte. Está escrito. ¿Entiendes? Haz tu elección. ¿No quieres entender? Ya has hecho una elección. Respeto las dos elecciones, tanto de unos como de otros. Pero mi labor es esta. Escrito está. Tu trabajo es asegurarte que está escrito. Luego, lo que tú quieres creer no es mi problema. Este es tu problema. Mi problema es lo que creo yo. Y yo te lo digo y lo he repetido una y otra vez. Yo me quedo con lo que está escrito. Me pueden contar 10.000 millones de personas otra cosa. Para mí, si no está escrito, no tengo tiempo que perder. O sea, no, ya perdí demasiado tiempo de mi vida. Perdí escuchando a otros. Y cuando he despertado, yo no quiero recorrer vuelta tras este camino. Yo quiero caminar con Cristo. Y no me interesa nada más. Esta es mi elección. Y cada uno tiene que hacer la suya. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿qué gloria vimos? ¿Qué gloria había en el rostro de Moisés cuando bajó del monte? ¿Qué mensaje quería transmitir Dios? Quería recordarle al pueblo que Adán, cuando pecó, perdió su ropa de gloria. Y trataba de recordarle a través del rostro de Moisés: ¿no queréis la gloria perdida de Adán en Edén? ¿Vosotros creéis que podéis obedecer la ley sin la gloria de Dios?
Imposible. Entonces, ¿qué gloria vimos nosotros? Él estaba conectado con el Padre. Eso es lo que trataba de decirnos una y otra vez. Eso es lo que significa el rostro de Moisés, el brillo del rostro de Moisés. Lo vimos en palabras y en hechos en el hombre Jesucristo. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Yo estoy conectado con el Padre, como vuestro primer Adán, ¿verdad? Pues yo estoy conectado con el Padre. Por esto yo puedo hacer todo lo que hago. Esto trataba de explicarnos. ¿No entendéis que vosotros necesitáis esto mismo? Pero no entendimos. No es que no entendieron ellos. Estamos a nada de la traslación. Y 99,9% no entienden. Y lo vamos a ver por escrito está. No porque lo digo yo, ¿verdad? Otro texto de la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Pero vale la pena ver todo el capítulo 1, ¿verdad? Y dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto ya desmonta doctrina de la Trinidad, pero muy fácilmente, ¿verdad? Y otra vez dice: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora atentos, porque está hablando de Cristo, uno igual a Dios en el cielo. Pero ahora viene a la tierra. Nos trata de confirmar lo que ya leímos en los dos textos anteriores, ¿verdad? Y dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, aquí hay un capítulo en Patriarcas y Profetas que nos explica esto. Le pide a todos los ángeles, a todo el cielo, adórenle porque es mi hijo. ¿Adoren a quién? Al hombre. El cielo no adoraba a ningún ser creado. El cielo adoraba a Dios. Pero el mismo Padre en esta ocasión viene y dice: Cristo, mi hijo, volverá a ser Jesucristo, el hombre, el segundo Adán en la tierra. Y el Padre dice: adórenle. Es mi hijo. Y ahora vamos al texto. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: ¿quién? El Padre. Atentos. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? Al hombre Jesucristo. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Hacía falta que diga el Padre antes esto? No. No. Pero ahora sí. Los ángeles no adoraban ninguna criatura. Solo adoraban a Dios. Pero ahora el mismo Dios viene y dice: adórenle, es mi hijo. ¿Verdad? Y dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Interesante. ¿Cuál era la naturaleza de Adán? Divino, humana. ¿Pero qué hace a los ángeles? Espíritus. ¿Qué es el enemigo? Espíritu. Por eso se puede disfrazar y parecer lo que no es. ¿Comprendéis? Dice: y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué significa la llama de fuego? Lleno de espíritu, de su espíritu. No sé si entendemos, ¿verdad? Y dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, lo dice el Padre, ¿verdad? Porque quiere revelarnos aquí cosas tremendas, que el Hijo está en el trono de la eternidad. Pero atentos a lo que dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia
y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios el Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? El pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Este es el pacto eterno, por lo cual te ungió Dios. ¿Y qué dice ahora? El Dios tuyo. ¿Te duele la cabeza, verdad? ¿Quién dice esto? El Padre. El Dios tuyo, es decir, Jesucristo, el Padre es Dios suyo. ¿Por qué? Porque es un hombre. Pero que este hombre está en el trono de Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Pero él es un hombre. ¿Y quién hace esta afirmación? El Padre. Y le dice, tu Dios, que soy yo, el único Dios verdadero. Ahora comprendemos. ¿Quién está en el trono de Dios? Un hombre. Espero que podáis entender, mis amados. Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, y dice, más que a tus compañeros. ¿Cuáles compañeros? Nosotros, los que creemos en Él. ¿Y por qué más? Porque Él está en el trono de Dios. Más que a tus compañeros. Lo ungió, a Él le ungió más. ¿Qué es lo que quiere decir el pacto eterno? El Padre se manifiesta exclusivamente a través de Él. Por eso dije, con óleo de alegría, con óleo de espíritu, ¿verdad? Más que a tus compañeros, más que a nosotros. Sigamos. Vamos a ver si entendemos quién es Jesucristo, ¿verdad? Fijaos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Atentos. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Ahora parémonos un segundo. ¿Es misterio para quién? ¿El cielo sabe quién es Jesucristo? ¿Lo sabe? Pues no lo acaba de contar en el texto anterior. El cielo conoce este misterio. ¿El enemigo conoce este misterio? Claro, lo estaba esperando. Él estaba esperando a este hombre para tentarlo como al primer Adán. Porque dijo, si vencía al primer Adán, ¿por qué no va a vencer al segundo también? ¿Ahora entendéis por qué tenía que ir hasta la cruz para matarlo? Pues lo intentó tentar para que peque hasta que lo mató. ¿Comprendéis? Por lo tanto, ¿el enemigo sabe este misterio? Sí. ¿Y quién no lo sabe? ¿Para quién es un misterio? Para ti y para aquellos que no entienden lo escrito está. Porque yo quería decir, para mí, lo fue para mí hasta que lo entendí, pero para mí ya no es. Para mí ya no es un misterio, porque es justamente lo que estoy tratando de explicaros. ¿Para quién es misterio? Para todos aquellos que no son de Cristo. Para ellos es un misterio. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha robado a este Cristo, el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Pues el enemigo les ha robado este Evangelio. ¿Y qué les ha dado? Otro Evangelio. Les ha dado otro Evangelio. Otro Cristo. Por lo tanto, ¿podemos entender estos misterios o no podemos? Claro, ¿quiénes no entienden los misterios? ¿Quiénes no son de Cristo? Quienes no son de Cristo no entienden. Quienes son de Cristo sí que entienden. Dice,
Cristo era uno con el Padre. Adán. ¿Era Adán uno con el Padre? Pues nos lo dijo en el primer texto. Además, no he traído textos. Pero Cristo dice, para que ellos sean uno en mí y yo contigo uno y todos uno. El Padre. No lo he dicho literal porque no me viene a la mente ahora, pero el texto existe. Podía haberlo traído, ¿verdad? Por lo tanto, dice, Cristo era uno con el Padre. ¿Adán era uno con el Padre? Pues sí. No era la misma imagen que Cristo, pero tenía la imagen de Dios. Sí. ¿Era uno con el Padre? Sí. Segundo Adán. Cristo era uno con el Padre. Y sin embargo, estuvo dispuesto a descender de la exaltada posición de quien era igual a Dios. Por cierto, aquí se refiere antes, pero también era uno con el Padre, porque siendo Jesucristo, decía, yo y el Padre somos uno. Y Jesucristo era un hombre. Adán era un hombre. Era uno con el Padre. No podía haber tenido la imagen de Dios ni hacer su voluntad si no estaba unido al Padre. Por lo tanto, era uno con el Padre. Dice, atentos aquí. ¿Por qué debería de ser un hombre? Para poder cumplir su plan de amor para la raza caída, Él se convirtió en hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Dice, se convirtió. Dejó de ser uno igual a Dios. ¿Y se hizo qué? ¿Uno igual a nosotros? ¿Cómo hay que entender este texto? Se hizo mitad Dios, mitad hombre. ¿Cómo es eso? Porque el texto dice claramente, dejó de ser uno igual con el Padre y se convirtió en hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Ah, que nosotros no lo creemos. Vale, pero ¿por qué? Porque nos lo han contado tanto que lo tenemos tan metido aquí que no queremos abandonar. Pero eso también revela otra cosa. Que somos ignorantes. Nosotros creemos porque nos lo han contado. Porque si creeríamos lo que está escrito, dejaríamos de creer lo que nos han contado. Y por eso nos llama idólatras. El hombre y su filosofía es más fuerte, más digna de creer que lo que está escrito. Por lo tanto, ¿a quién adoramos? Al hombre. Dicen, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. ¿Y qué es lo que nos trata de decir aquí? ¿Que se hizo hombre por completo o no? ¿De qué humillación habla? Espero que podáis entender, mis amados. Dice, pero Jesús. Hasta ahora nos habló de Cristo, ¿verdad? Ahora habla de quién, después de la encarnación. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. ¿Quién era Jesús? ¿Mitad Dios, mitad hombre? Yo no lo sé si entendéis, mis amados. Honestamente, yo no lo sé si entendéis. Es que nosotros necesitamos entender que Jesucristo, lo que nosotros no entendemos, cuando Adán en Edén se separó de la imagen de Dios, perdió esta imagen exterior, es decir, la naturaleza divina, nosotros sin la naturaleza divina deberíamos de morir. Pero no morimos porque nada más que Adán pecó, Cristo, este uno igual a Dios, se ofreció como el sacrificio. Por lo tanto, Él ofreció esta vida para que Adán no perezca.
Él hizo un intercambio, ¿verdad? Dejó de ser uno igual a Dios y se hizo hombre. Y esa vida, este agente divino, es verdad que Dios no muere. Nosotros utilizamos esta expresión. Si acaso alguien murió en la encarnación, pero no es correcto, porque Dios no muere, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues Cristo, este uno igual a Dios, deja de ser uno igual a Dios. Esta vida que tenía de uno ser, este espíritu que tenía de ser uno igual a Dios, queda en el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque lo dice él mismo. Yo le pediré al Padre que se envíe el otro consolador. Esa vida que yo le he dejado en el Padre para cumplir la obra terrenal, y que cuando yo cumplo la otra obra terrenal, seré glorificado, es decir, volveré en el reino de Dios, en el trono de Dios, por decirlo de alguna manera, porque todavía no está en el trono de Dios, ¿verdad? Volveré al cielo, y esa vida que yo le he dejado en el Padre, le pido que os la envíe a vosotros. Pero nosotros no entendemos que Jesucristo, su nombre, trata de revelarnos una realidad, que el Verbo se echó carne, pero que este hombre tiene naturaleza humana y divina como el primer Adán. ¿Este Jesús puede vivir separado de la naturaleza divina? Pues imposible, porque él necesitaría de un otro mediador. Y no hay. Por lo tanto, ¿Jesucristo tiene las dos naturalezas? Sí. ¿Y quién es el otro consolador? Por eso habla la profeta, habla de tres poderes. Porque trata de explicarnos de esta vida que la ha dejado en el Padre. Y es esta vida que Jesucristo, el hombre completo con las dos naturalezas, le pide al Padre. Porque él habla de un otro. Y por eso dice, el Espíritu de Cristo que está en el Padre y que nos lo envía a nosotros. ¿Pero quién dice esto? El hombre completo, Jesucristo. Él es un ser completo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es esta vida de uno igual a Dios, porque Dios no muere. Está en el Padre y que Él ha hecho este intercambio. Por lo tanto, esta vida nos la comparte a nosotros. ¿Y cómo la recibimos? A través de Él, porque ¿quién está en Él? El Padre. ¿Y el otro Consolador dónde está? En el Padre. ¿Quién lo envía? El Padre lo envía. Y nosotros no entendemos esta realidad. Nosotros decimos, Jesús, naturaleza humana, Cristo, naturaleza divina, igual a Dios. Pues entonces hay una perversión de la justicia. ¿Este uno igual a Dios pagó el precio por el pecado? ¿O vuelve a retomar esta vida exactamente como tenía antes? Esto es un error. Esto sería una injusticia. ¿Sabéis quién reclamaría esto? El enemigo mismo. Diría, pero esto sería como dicen los teólogos, roles. Esto no es así, mis amados. Y la sierva lo reclama bien. Además hay un texto que luego hablaremos. El espíritu es separado de la naturaleza humana. Pero cuando dice la naturaleza humana, ¿a quién se refiere? Al Adán completo, con las dos naturalezas. A Jesucristo completo, con las dos naturalezas. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es este agente que le representa a Jesucristo. ¿Comprendéis? Y que el Padre se manifiesta, habita en Cristo, pero ¿quién está en el Padre? El Consolador. ¿Quién lo envía? El Padre. Yo sé que no es tan fácil de entender, pero tampoco es imposible, mis amados. Si yo lo entendí, tú también lo puedes entender. ¿Por qué no lo entiendes? Esto es otra cuestión. Lo digo siempre, esto es otra cuestión. Pero si tú te lees con atención lo que está escrito, pues debes de tener esta misma imagen que yo tengo y que trato de explicaros. Otra cosa es que no queréis entender, que os parece cuentos e historias, pero no lo es. Por eso la sierva utiliza los tres poderes, haciendo referencia al Padre, el único Dios verdadero, al hombre Jesucristo y a esta vida de uno igual a Dios que está en el Padre, que es el Espíritu Santo y que nos lo ha dado a nosotros.
No es tan complicado. No es tan complicado. Bien, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, cualquiera o uno especial, diferente. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles serán aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Y aquí dice, mas él con letra pequeña, el hombre, Jesucristo. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Por eso tenía que ser como nosotros, para darnos ejemplo. Si él no me puede dar este ejemplo, ¿cómo lo puedo seguir yo? ¿Cómo lo puedo creer yo? Si él no era como yo. Esta es la trampa del enemigo. Enseguida lo veremos. Esto es lo que el enemigo trata de escondernos. Por eso la teología llegó a la conclusión, pecamos hasta que Cristo viene. Y esto es justamente lo que el enemigo de Dios quiere. Que nosotros no entendamos esta realidad. Que nosotros no sepamos quién es Jesucristo. Y que nosotros digamos, hombre, pues Él es Dios. Pues claro, un Dios puede hacer de todo. Pero yo no soy Dios. Y esta es la teología del enemigo, que nosotros no entendamos el verdadero evangelio. Por eso nos lo ha robado el verdadero y nos ha vendido otro. Y eso es lo que está pasando. Fijaos, qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niñito nacido en el pesebre de Belén. No lo sé si entendéis. Aquí habla de dos poderes, podríamos decir. Divinidad de Cristo, esta vida que se queda en el Padre, escondida, y se convierte en el hombre. De eso está hablando. Qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo, el Espíritu de Cristo, y el impotente niñito nacido en el pesebre de Belén. Y dice, y sin embargo, el creador de los mundos, aquel en quien habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente, en quien habitaba, dice aquel en quien habitaba. No lo sé si entendemos, está hablando del pacto eterno. El Padre y el Hijo, ¿verdad? Dice, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre. La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se fusionaron. ¿Cómo fue Adán al principio? Igual. El hombre y Dios se fusionaron. Tenía dos naturalezas. Dice, aquellos que aseveran que no era posible que Cristo pecara, no pueden creer que Él verdaderamente tomó sobre sí la naturaleza humana. Otra vez resalto, Él con letra pequeña. Está hablando del hombre. Eso es lo que trata de destacar. Está hablando del hombre. Y dice, no pueden creer que Él verdaderamente tomó sobre sí la naturaleza humana. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis? Pues tampoco lo creéis. ¿Verdad? Porque creen que la cruz pasó otra cosa. Que no pasó. Pasó, pero en otra parte. Dice, lo hablamos en la última reflexión. Y unas cuantas para atrás también. Dice, ¿pero acaso Cristo no fue tentado no solo en el desierto por Satanás, sino a través de toda su vida, desde la niñez hasta su edad adulta? Ahora, quiero haceros una pregunta. Dice Cristo. ¿Cuál Cristo? Nosotros tenemos una gran confusión porque habla del Espíritu de Cristo
y se viera a él como Cristo. ¿Por qué? Porque es representante de Jesucristo. Pero aquí habla de Cristo humano. Pero Cristo no fue tentado no solo en el desierto por Satanás, sino a través de toda su vida, desde la niñez hasta su edad adulta. ¿De cuál Cristo habla aquí? De Jesucristo, del hombre. Y esa es la confusión que nosotros no entendemos. No logramos hacer separación entre el Espíritu de Cristo, el que se quedó en el Padre, y Jesucristo, el hombre completo, naturaleza humana, naturaleza divina, conectado con el Padre, pero que era el segundo Adán, que tiene dos naturalezas, igual que el primero. Con la excepción que el primero nos dio por herencia solo naturaleza humana, porque perdió la divina. Pero Jesucristo vino con la naturaleza divina, como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque él no eligió separarse del Padre. Nunca. Por lo tanto, él vino como el segundo Adán, ¿verdad? Con las dos naturalezas. Y eso es lo que está diciendo él. Yo y el Padre, o sea, yo hago las obras que el Padre me dice que haga. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre y el primer Adán. Pues lo mismo, por eso pusimos el texto al inicio. Lo que pasa es que nosotros no tenemos desarrollos de Adán para que nos explique más cosas. Si Adán hubiese vivido más tiempo, para que nos explique cosas de Adán. No, Adán, tal rápido como fue llevado a la vida, pues lo tentó y no tuvo mucha experiencia. Por eso no entendemos nosotros bien a Jesucristo. Y por esto creemos lo que no está escrito. Esa es la realidad. Dice, nuestro Salvador tomó la humanidad con todos sus riesgos. Con todos. Si él hubiese pecado, se hubiese quedado aquí, separado igual del Padre. Consecuencia, la humanidad tenía que desaparecer. No había más mediador. Espero que podáis entender. Dice, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que él no haya soportado. Yo creo que se esfuerza lo suficientemente para dejárnoslo claro que él era como nosotros, nuestro hermano mayor. Fijaos aquí. Yo os pido que estéis tremendamente atentos. Dice, ¿fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? Y cuando dice la naturaleza humana, se refiere las dos naturalezas. La humana, la de Adán, el segundo Adán, él vino con las dos naturalezas. ¿Y qué nos dice? La naturaleza humana del Hijo de María, transformada en la naturaleza divina, la misma imagen de Dios, este uno igual a Dios, del Hijo de Dios. Y dice, no. Ambas naturalezas, dice, fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona. ¿Con quién vino conectado Jesús? Con el Padre. ¿Y dónde está esta vida que Él la dejó en el cielo? En el Padre. ¿Ahora entendéis lo que está hablando? No, ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona. El hombre, Cristo Jesús. Espero que podáis entender, mis amados. Sé que no es fácil. Necesitamos a Cristo para esto. Pero que la verdad está revelada, pues aquí está. Dice, en él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué es lo que quiere decir? En él moraba el Padre, lo que dijo él. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. En él moraba. No era él toda la plenitud. No, en él moraba el Padre. Esto es lo que trata de decir. Dice, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se debilitó ni murió. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros morimos,
el espíritu que tenemos, porque tenemos un espíritu, la gracia divina, Jesucristo se ofreció para que nosotros no muramos. Lo que quiere decir que con nosotros mora el Espíritu de Dios. De otro modo no podíamos vivir. ¿Y qué decimos nosotros? Cuando nosotros morimos, el Espíritu de Dios se vuelve al Padre. El mismo proceso de Cristo uno igual a Dios. Cuando se hace hombre, el Espíritu se queda en el Padre, porque Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Pues, ¿qué nos trata de contar aquí? La deidad no se debilitó ni murió, es decir, el Espíritu, el Padre que estaba en Él, su naturaleza divina, no puede morir. Dice, esto habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida y que consienta en ser hijos de Dios. El Salvador compró a la raza caída con su propia sangre. Atentos a lo que dice aquí. Atentos. Dice, este es un gran misterio. Un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. Ahora, quiero recordaros algo. ¿Cuándo ocurre la boda del Cordero? Antes de la venida visible de Jesucristo en la nube de los cielos. ¿Qué es lo que trata de decirnos aquí? Porque nosotros vamos a tener la experiencia de Jesucristo antes de que Jesucristo venga. No, la boda del Cordero ocurre antes, nosotros estamos aquí. ¿Y qué nos dice el Espíritu Profecía? Cuando se dará el decreto de muerte, el enemigo de Dios y toda su sinagoga adorarán a los santos, dice. En lugar de matarlos, adorarán. ¿Pero a quién adorarán? ¿Con quién estaba conectado Adán? Con el Padre. ¿A quién adoran? Espero que podáis entender, mis amados. Espero que podáis entender. Por lo tanto, este misterio es revelado ahora, porque ya os dije, nos queda poquito tiempo aquí, hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. Cuando se termina el sellamiento, cuando se termina la boda del Cordero, muy cortito tiempo, viene. Eso trata de explicarnos. Y en el cielo entenderemos completamente, sin lugar a dudas, esto. Pero yo quiero haceros atentos. ¿De qué os estoy hablando? De esto. Estoy tratando de revelaros esta realidad. Por lo tanto, ¿en qué momento estamos? Si esta realidad ya la entendemos, ¿verdad? Ya entendemos esta realidad. ¿Cómo de cerca estamos de la venida del Señor? Muy cerquita, mis amados. Muy cerquitas. Porque dice, este es un gran misterio. Un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. Pero, ¿estamos empezando a entender esto? ¿Por qué hay tanta incomprensión de entenderse este mensaje? Porque hasta ahora fue un misterio, fue el evangelio robado. Pero ahora se nos ha revelado. Eso trato de explicaros. Ahora pregunto yo, ¿tiene que ser el campamento de Israel purificado? ¿Eres de los 144.000? ¿Comprendes esta verdad? Si comprendes esta verdad, serás del Israel purificado. Si no, serás del Israel echado. Dice, entonces el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios para el hombre serán entendidos. Entonces, ¿y entendemos ahora esto? ¿Lo entendemos? Es que nosotros, antes de entender esto, no podemos participar de la boda del Cordero.
porque este es un engaño, ¿no? Este es un misterio no revelado. Por lo tanto, necesitamos entenderlo para poder participar de la boda del Cordero, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Pero el enemigo está decidido a que este don, ¿qué don? El Espíritu de Cristo que está en el Padre, que Él ha prometido que nos lo envíe y que nos lo ha enviado a través de Pentecostés, y que ahora al final del tiempo vamos a experimentar de nuevo la lluvia tardía. Aquello fue lluvia temprana, ahora vamos a experimentar la lluvia tardía, y es justamente lo que estamos experimentando. Porque entendemos este misterio, porque el campamento de Israel, Dios trata de purificarlo. Aquellos que entenderán serán parte del Israel santificado, purificado. Los que no entienden serán echados. Recuerden lo que pasaba en el día de la expiación. Los que no estaban preparados, fuera. Perdían la ciudadanía. Esto era un símbolo de nuestra realidad. Perdemos la ciudadanía del cielo si no nos santificamos y purificamos. Y dice, pero el enemigo está decidido a que este don esté envuelto en el misterio, que llegue a ser insignificante. ¿Con qué propósito? Para que no haya un remanente. ¿Por qué nos es revelada ahora esta verdad de este misterio? Porque el campamento de Israel ha de ser purificado, porque la ropa tiene que ser blanca, porque el carácter ha de ser semejante a Jesús. Así que espero que entendáis en qué momento estamos, mis amados. Y de nuevo el texto que hace la línea de separación. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y Jesucristo es el primer Adán con las dos naturalezas, pues aquí pone Jesús, Cristo con pequeño, porque trata de decirnos que este Cristo es la naturaleza humana de Jesús. Es divina, pero del hombre Jesucristo. Es decir, es la naturaleza divina que tenía el primer Adán y que perdió. ¿Y quién es este don que el enemigo no quiere saber que sepamos de él? Esta vida de Cristo, del Verbo que quedó en el Padre, este agente, el tercer poder, que nos lo envía a nosotros, pero que no es un Dios en sí mismo. Es representante de Jesucristo. No es un Dios en sí mismo. Por eso Jesús dice, Él no hablará de sí mismo, hablará de mí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que yo os dejé en el Padre para que os lo envíe a vosotros. Es mi Espíritu, es el precio por el pecado que yo lo dejé en el Padre para que os lo dé a vosotros. Así que ahora necesitamos entender quién es Jesucristo y quién es el Espíritu de Cristo. Porque no es lo mismo. Y allí hay una grandísima confusión. ¿Verdad? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y si tú no confiesas esto, no eres de Dios. ¿Puedes participar de la boda del Cordero? ¿Tendrás la ciudadanía del cielo? Pues yo diría que es imposible. Así que yo diría que este es vuestro tema. Yo dejaría cualquier otra cosa y me pondría con esto. Entender esto hasta la última consecuencia. Y cuando lo he entendido, hay que proclamarlo, porque los 144.000 tienen un mensaje para el mundo. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Verdad? Y ahora vamos a ver qué pasó con Adán, qué fue lo que perdió en Edén y qué pasó con esta ropa y con este carácter. La transformación, la no presencia de Dios, que es nuestra herencia en realidad. Dice, después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Pero pronto la idea de su pecado, de su separación de Dios, ¿verdad?, lo llenó de terror.
Dice, el aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. ¿Qué ocurrió? No solo que Adán perdió esta ropa exterior que representaba la presencia del Padre, la presencia del Espíritu, la naturaleza divina. No solo que perdió eso, sino que toda la naturaleza se trastornó instantáneamente, lo cual nos dice que en realidad él debería de haber muerto en aquel momento. Pero no murió precisamente porque Cristo se ofreció inmediatamente. Ofreció su vida para que la raza humana no desaparezca. Dice, pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. Dice, el amor y la paz que habían disfrutado desapareció. El amor y la paz. No sé si esto os manda directamente a la visión de los dos tronos. Este espíritu que no tenía ni amor ni paz, que es el espíritu del enemigo, no tiene amor y paz. Sin embargo, el de Dios sí tiene, porque el amor, ¿qué es? El espíritu. ¿Qué es Dios? Es amor. ¿Qué es su espíritu? Él es amor. Entonces, el amor y la paz que esto trae con nosotros desapareció. Dice, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, remordimiento de separarse de Dios, de desconfiar de Dios, el temor al futuro y la desnudez del alma. ¿Qué experimentamos nosotros? Esto. Esta es nuestra experiencia. Dice, el manto de luz que los había cubierto y que manifestaba la misma presencia de Dios, la naturaleza divina, desapareció. Dice, y para reemplazarlo, hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora entendemos qué era este manto de luz, que era la naturaleza divina, y que esto mismo tenía el hombre Jesucristo. Lo pudimos ver en el monte de la transfiguración. Cuando los seres celestiales se presentan en el monte, ¿verdad? Ante Cristo, Cristo es obligado a manifestar, o sea, presentarse con su naturaleza divina. ¿Por qué? Recuerden qué pasa con el hombre sin la naturaleza divina cuando Moisés bajó del monte. Le dijo, tápate, que morimos. No podía haber estado en la presencia. Por lo tanto, en el monte de la transfiguración vemos a Cristo manifestándose en su naturaleza divino-humana, como el primer Adán. Porque no podía de otro modo, ¿verdad? Hay cosas que necesitamos entender, que no entendemos plenamente. Ya nos lo dijo, en el cielo entenderemos completa y plenamente, ¿verdad? Dice, ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. ¿Qué tenía el primer Adán? No solamente la ropa exterior, el manto de luz, sino también el carácter. ¿Qué necesitamos nosotros en la boda? Ropa blanca y un carácter. ¿Qué es qué? La presencia del Espíritu. ¿Comprendéis? ¿Y qué perdió Adán? El carácter y la ropa, es decir, la presencia de Dios. Por eso os digo yo, al estudiar, nosotros nos llenamos de Cristo, este poder, el Espíritu de Cristo, que tenemos el carácter y la ropa blanca. Eso es lo que nos trata de decir. Y ahí es cuando podemos entrar en la boda del Cordero. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? En la boda del Cordero recibiremos la aceptación del Padre de que nuestro carácter, nuestro evangelio, que esto representa la ropa blanca, la verdad, es conforme. Hemos entendido el evangelio y hemos hecho una elección en consecuencia. Esto implica algo, que cuando nosotros tomamos la ciudadanía del reino de Dios, nosotros aceptaremos al Padre
y al hombre Jesucristo en el trono de Dios. No habrá ninguna discrepancia. Pero si nosotros no entendemos esto, nosotros no podemos ser parte de los 144.000. Nosotros no podemos glorificar a Dios en vida, como lo hizo el hombre Jesucristo y como debería de haberlo hecho Adán. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, mis amados. Dice, Adán increpó a su compañera, fijaos el carácter, la no presencia de Cristo. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. La armonía, la paz que había entre ellos, el amor, desapareció. ¿Qué vemos nosotros manifestando entre nosotros? Este espíritu. La no presencia del Espíritu de Dios, la naturaleza divina, ¿verdad? Dice, pero ambos presumían, atentos, porque eso es lo que creemos nosotros, por eso llegamos a las mismas conclusiones, fijaos. Pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor, perdonaría esa sola y única transgresión. ¿Por qué es necesario tener la ropa blanca y por qué es necesario limpiar el campamento de Israel? Entender bien el Evangelio. Porque esta única sola transgresión nos deja fuera del reino. Porque eso creían ellos, que esta única transgresión, pues no pasa nada. Dios es amor y nos perdona, ¿verdad? O que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Y dice, Satanás se regocijó de su triunfo. ¿Y del remanente final que no entienden el misterio? Atentos, porque se nos revela verdades que necesitamos entender toda su profundidad. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley. Él sabe que nosotros no podemos tener el Espíritu de Cristo estando con el vino de Babilonia, contaminados. La presencia del Espíritu es imposible, no puede estar. Esta es la ley. Y dice, y por su medio causar la caída de Adán. Espero que podáis entender estas realidades, mis amados. Espero que podáis entender. Dice, bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al ser humano testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. ¿Un solo pecado? Necesitamos entender estas realidades, mis amados, porque nosotros creemos que podemos pecar, da igual, verdades relativas, cosas por estilo. Pero esto no es verdad, mis amados. Los que se engañan están engañados por el evangelio de un extraño. El evangelio de Dios nos cuenta otra cosa. El campamento y la ropa tienen que estar purificadas. Sin pecado, sin mancha, purificadas. Nosotros necesitamos entender la verdad. De otro modo, no podemos participar de la boda del Cordero. No podemos estar entre los 144.000. No podemos. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todos los seres que la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Esto es interesante porque estas palabras aquí esconden muchas cosas que nosotros no entendemos. Solo vemos a través del hombre Jesucristo. Los milagros y las cosas que hacía nos habla de esto. Toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Y aquí quiero deciros algo. No solo el hombre Jesucristo hizo los milagros. Después de Pentecostés, los apóstoles hicieron los mismos milagros que Jesús. ¿Por qué? Porque tenían el anticipo del Espíritu. Lo único que, incluso en esto, podríamos decir, todos murieron,
Bueno, los mató el enemigo, ¿verdad? Para extinguir, ¿verdad?, este evangelio. El único que no murió fue Juan, que es un tipo del remanente final, al que se le revela, o sea, tiene la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Un tipo del remanente, que se le revela toda la verdad para que pueda glorificar a Dios. Tipo de los 144.000. Necesitamos entender estas verdades, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hizo Jesucristo no fue nada especial que no tenía bajo su control, por decirlo, el primer Adán, y que lo hicieron también los apóstoles. Resucitaron, sanaron, sacaron demonios, lo mismo que Jesús. Hicieron lo mismo y tuvieron el final, la muerte. Igual. Y esto ocurre después de la boda del Cordero. Sanaciones, milagros, o sea, ocurre justo un lapso pequeño de tiempo, pero justo antes de la venida visible de Cristo. Esto ocurrirá aquí, cuando participaremos de la boda del Cordero. Dice, pero cuando se rebeló contra la ley divina, contra el Espíritu de Dios, ¿verdad?, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Toda la naturaleza se trastornó. Perdió el control, ¿verdad? Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley. Un solo error. Y pasó todo esto. Uno solo. ¿Y tú crees que vas a pecar hasta que Cristo viene? ¿Eso es lo que crees? Necesitamos entender la profundidad del Evangelio, mis amados. Porque estas no son bromas. Estas no son bromas. El campamento de Israel ha de ser purificado y la ropa ha de ser blanca. Y esto implica mucho. Espero que podáis entender. Quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirlo a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. ¿Son bromas? ¿Pecamos hasta que Cristo viene? ¿Podemos no creer en este Jesucristo? ¿Necesitamos entender este misterio? Pues esta es la invitación, mis amados. Esta es la invitación. Y hay algo que, a pesar de que lo ponemos aquí reflexión tras reflexión, tampoco lo creemos. Porque Dios dice que todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios. ¿Y cómo se va a salir esta luz? ¿Cómo vamos a... ¿Quién va a revelar esta luz? Dios escogerá ahora sus mensajeros y a través de ellos revelará esta mucha luz que no se ha entendido hasta ahora. Nosotros necesitamos entender esta realidad también, mis hermanos, porque nosotros, si nos quedamos solo con lo que está escrito al pie de la letra, aunque todo está por escrito, pero lo que nos falta es ese discernimiento, es la presencia de Cristo, para que nosotros podamos entender estas realidades. Pero nosotros no aceptamos, por eso os hablo yo de este ministerio, nosotros no aceptamos y no creemos lo que estamos diciendo aquí. Pero Dios traerá a través de sus mensajeros, ahora justo al final del tiempo, esta luz que nosotros no entendimos hasta ahora, que en realidad rechazamos en 1888 y que en realidad ahora podemos ver qué fue lo que rechazaron. Cuánta luz, cuánto entendimiento, cuánto discernimiento. Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu de Cristo, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis. Y iluminará la tierra con su gloria. Preparará un remanente.
que participará de la boda del Cordero, que purificará su ropa, sus caracteres, y están preparados para aceptar al hombre Jesucristo que está en el trono de Dios. Esta es esta mucha luz. Este es el misterio de la piedad, de la redención, de la encarnación. Esto nos fue robado y escondido, pero ahora es revelado. Te toca estudiar y aceptar o rechazar esta luz. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que entendiendo hagamos nuestra elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.